Y bueno, hoy día estamos con Rafa Arias, que es un artista plástico proveniente de Bolivia Potosí. Y hoy vamos a tener uno puede charlar junto a él. El gusto es mío y gracias por la cobertura y un gran saludo hasta Mendoza. Cuéntenos cómo empezó su carrera. O sea, ¿cómo inició todo la carrera, el tema del arte? Cuéntenos un poco de su historia. Bien, yo he empezado en la ciudad de Cochabamba cuando era niño en la escuela de Raúl Prada, que era una escuela para artistas plásticos, pero desde muy chico, era como un bachillerato de arte. Me fui a Potosí y continué en la misma escuela, pero de la ciudad de Potosí, que se llamaba Melchor Pérez de Holguín, que era también otro pintor muy importante en la colonia de Potosí. Y bueno, desde muy chico tenía bastantes aptitudes en el dibujo y bueno, esas han sido mis primeras escuelas. Vieron que tenía capacidad, entonces a mí también me gustaba hacer trabajos en artes plásticas y entré a la Facultad de Artes, Tomás Frías de esta ciudad, de Potosí. De ahí salí licenciado en artes plásticas y bueno, los horizontes me llevaron hasta tus tierras, que es Argentina, y me fui a Buenos Aires a la Escuela Superior de Bellas Artes, que es la Cárcova. Y ahí continué haciendo posgrados. Sí, estuve haciendo posgrados en la Cárcova y en la Pueyrredón. Y bueno, ahí me especialicé en muralismo, profundicé más en esto del dibujo, hice lo bello y lo sublime, materias que me interesaban que no había aquí en Bolivia. Y bueno, de ahí vi la oportunidad y también vi la cartelera de que en el UNA, la Universidad Nacional de Artes de Argentina, que estaba la especialidad de arte terapia. Y siempre yo me he enfocado en ese tema de lo que es la psicología y el arte, la filosofía y el arte. Entonces me pareció muy interesante poder ayudar mediante el arte, una rama que es muy novedosa. Aquí en Bolivia todavía no se la conoce muy bien y en Argentina estaban empezando con esta carrera. ¿Usted recuerda cuál fue su primer cuadro? El primero que hizo de todos. Uno de mis Esa es una pregunta un poco difícil. Te voy a ser sincero. Mis primeras armas han sido desde niño y a mí me encantaba dibujar los Thundercats y los Transformers, que en los 80 eran los dibujos animados de preferencia. Y siempre me ha gustado ese, ¿cómo te puedo decir? Esa atracción por lo oscuro y me encantaba hacer ese tipo de dibujos, más que todo de los Thundercats. Y las pirámides, las momias, personajes así cósmicos, misteriosos. Podríamos decir que los personajes más o menos un poco mitológicos, como podría ser Hades, Cerbero. Si no... Sí, después vinieron los Caballeros del Zodiaco y me encantó también. Fueron mis primeras bases de dibujar. Y Ajat, no sé si te ubicas esa banda, Ajat tenía un videoclip ochentero que era un cómic, un dibujo. Exacto, entonces... sí, el de Take On Me. Exacto. Entonces, mira, yo veía Euro, veía Ajat y veía esos dibujos en esas épocas. Judas Priest también me encantó lo que tenían del turbo. Y bueno, esas influencias artísticas no solamente han sido tanto en las artes plásticas, sino también en la música. Entonces, como me gustaba dibujar, también me gustaba tocar y bueno, iban de la mano. Esas serían mis primeras armas. Mis primeros cuadros han sido dibujos de estos personajes y yo agradezco mucho a mi padre que, viendo esa aptitud que tenía en el dibujo, me regaló mi primer cuaderno para hacer mis bosquejos, podríamos decir, ¿no? Mis primeros bosquejos. Ya después hacer un cuadro grande, hacerlo bien en la escuela, pero yo creo que mis primeras armas han sido esos cuadernos de dibujo. Y bueno, Rafa, ya que usted es artista plástico, le quería preguntar ¿qué materiales y técnicas utiliza para hacer su obra de arte? En específico, como puedes ver el que tengo aquí atrás de mí, yo me he especializado en la carbonilla. Carbonilla. Hago la técnica del carbón. Es el dibujo a la carbonilla.
En Argentina se le dice carbonilla, aquí es carbón, pero relativamente es lo mismo. Puede ser un material de sauce natural o de mineral. Más que todo yo utilizo el mineral, porque tiene más fuerza, tiene más energía, no sé. El natural es más para hacer bosquejos o prácticas y demás. Pero para llegar a un tono así como el que estás viendo ahorita, creo que el mineral es más adecuado. Después hice combinación, artes mixtas. Empecé a hacer combinaciones de esta técnica con acrílico. Es decir, una mezcla de color simbólico con carbonilla. Y como no se mezcla esta técnica con la otra, entonces tenía que poner las siluetas de color, lo tenía que cubrir con cinta de pintor. Terminaba la obra, despegar la cinta de pintor y ahí recién poner el color. Entonces es un proceso de arte mixto. Experimenté también con pasteles porque también tiene muy parecido la textura, tanto en el material como también en la superficie. Por ejemplo, el pastel se utiliza en el mismo papel que se utiliza en la carbonilla. Y también se trabaja con las manos. Entonces, para hacer sombreados, para hacer difuminados y demás. Sí. Hay diferentes materiales que se pueden utilizar en el dibujo. Pero yo digo y aconsejo a los artistas que sus manos son la clave. Pero, ¿cuánto tiempo le toma hacer un cuadro así? Por ejemplo, me tocó hacer medio año, debí trabajar con este. ¿Medio año? Medio año, sí, por lo menos, porque, como te digo, son trabajos surrealistas, simbólicos, son sueños. Y son fragmentos de sueños que yo voy armando. Yo tengo mi cuaderno de sueños y voy anotando, despierto y lo primero que me acuerdo anoto. Es una técnica, es un procedimiento también de los dadaístas y de los surrealistas. También los dadaístas hacían la escritura automática. Bueno, este sería también el dibujo automático. Entonces despiertas y empiezas a dibujar automáticamente lo que te sale. Después esos bosquejos vas reuniendo, los vas armando y te sale una cosa así. Pero con mucho tiempo y paciencia. Como te digo, es un arte que tiene bastantes procedimientos y no nace de un conjunto, no nace de una idea. Por ejemplo, este cuadro ha nacido de la idea de las manos y he ido construyendo todo el sector. Ha pasado un buen tiempo para poder construir la parte de abajo y darle el simbolismo de lo que es la parte más originaria, podríamos decir, la parte más de las raíces de nuestra cultura boliviana. Porque la niña es aymara, tengo otra niña que es quechua, se diferencia. Y en esta parte, por ejemplo, si es que se puede observar, está el templo de Calizasaya de Tiwanaku. Y esta de allá arriba es como un dragón, pero un dragón de nuestra cultura, que es cabeza de puma, cuerpo de serpiente y alas de cóndor, que son muy parecidas a las culturas de Centroamérica, la azteca o la maya, ¿no? Que tienen este tipo de dragones. Pero también para hacer todo esto he tenido que estar en La Paz, en la ciudad de La Paz, y irme por lo menos un mes, 2 meses estaba en Tiwanaku para recopilar y hacer varios dibujos, bosquejos, para darle una idea de lo que estás observando ahorita. Tiwanaku tiene 2 partes, es decir, Tiwanaku es un lugar ceremonial, milenario, pero mucho más antes de los Tiwanacotas estaban Pumapunku. Y Pumapunku es, como te puedo decir, mucho más antes y no se sabe quién lo ha hecho. Es decir, tiene su misterio, tiene su mística. Es como decir de alienígenas ancestrales. Bueno, una cosa así. Hay un montón de trabajo detrás de todo un cuadro, información, y sí. Mucha información y también historia. Por ejemplo, aquí en la parte de arriba hay una iglesia que es San Francisco de Potosí. Sí. Entonces tienes que observar, tiene muchas, ¿cómo te puedo decir? Muchas historias que están englobadas, unidas y representadas simbólicamente. Y ahora hablando el cuadro titula, perdón, para terminar. El cuadro es muy importante también, el título, para que más o menos el espectador sepa lo que está viendo, ¿no?
Ayuda bastante el título. Este cuadro se llama Impotencia Divina, Luz del Pasado. Así se llama. Así se llama. Es un Pero- poco polémico el tema, pero eso es lo que me interesa a mí. El verdadero arte tiene que incomodar, el verdadero arte tiene que motivar y mover. Es decir, el espectador no ve por ver, observa algo y si le gusta se queda un buen rato y analiza, ¿no? Se queda con el cuadro. Cabe si digamos es un paisajito o algo así bonito, decorativo. Sí. Ah, qué bonito dicen y se pasan del arte. Es decir, este Sí. otro tipo de arte es más simbólico y además tiene un concepto. Ujú, sí. Y bueno, he visto y he escuchado también que usted hace arte terapia y ayuda a chicos mediante el arte también. Y quería saber cómo funciona esto, cómo... Bueno, ya que- hablando un poco sobre ese Ah. tema, yo me he especializado justamente en arte terapia. Y el arte terapia siempre ha nacido desde que el artista trata de ayudar a la otra persona mediante el arte de forma terapéutica, es decir, con objetivos terapéuticos. A veces es una actividad no buscada, sino nace, espontánea, porque Sí. el arte en sí ya es terapéutico, no solamente de las plásticas, sino la música, la danza, el teatro, la poesía, cualquier expresión artística. Entonces es una forma de expresión interna hacia afuera de lo que una persona necesita o siente o desea expresarse. Muchas veces las personas no nos podemos expresar verbalmente Sí. y se expresan con un lenguaje visual o un lenguaje de armonía o música o un lenguaje de movimiento, Sí, sí. que sería la danza. Y en tu caso, que vos eres músico, te debes dar cuenta porque también hay una rama que es la musicoterapia, que ayuda bastante y beneficia mucho a todo tipo de personas. No discrimina etnias, ni raza, nada. Es decir, el arte terapia es para todos, tampoco las edades. Uno puede hacer terapia o estando muy viejo en un geriátrico o ser un niño de 5 años o mucho más pequeño. Es decir, el arte terapia no discrimina edades, ni etnias, ni nada. Es decir, es para todos. Entonces, qué mejor poder ayudar con el arte a los que necesitan, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo he trabajado en centros de hogares con niños huérfanos, aldeas SOS, por ejemplo. He trabajado también con instituciones de rehabilitación en Argentina. Centros de día se llaman en Argentina. Son centros específicos de día que trabajan con personas con capacidades diferentes, sensoriales, cognitivos, hay de todo, hay también psicológicos. Y bueno, he trabajado como casi 10 años en ese campo en Argentina, donde he sacado bastante experiencia. Después he trabajado también en escuelas especiales con chicos que necesitan ayuda. Por ejemplo, este último he trabajado con niños sordos, porque yo también soy hipoacúsico. ¿Hipoacústico? ¿Y cómo funciona eso? No funciona. Es decir, estoy perdiendo la audición poco a poco. Entonces, no soy sordo completo, pero soy hipoacúsico. La hipoacusia es, como diríamos, progresivamente más perdida. Como Beethoven. Beethoven era hipoacúsico y fue perdiendo poco a poco y se quedó sordo. Pero seguía siendo un genio, claro, obviamente. Es que la música ya lo tenía aquí y su terapia era la música, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces él sabía cómo sonaba. Y bueno, he trabajado con niños sordos de nacimiento, por ejemplo, que no, obviamente nunca han escuchado el sonido, y adaptarlos un poco con el arte les ayuda bastante, porque eso les abre más, porque ellos son visuales, ¿no ven? Como no escuchan, lo visual es muy importante para ellos. El lenguaje de señas, lo gestual. Entonces, las artes plásticas les viene como anillo al dedo. Sí, son muy buenos. Es decir, el hecho de que no escuchen no quiere decir que su capacidad cognitiva esté afectada. Ellos tienen muy buena capacidad cognitiva.
Sí, Entonces hay sí. que buscar herramientas adecuadas para que se puedan expresar mejor. Y bueno, ¿cómo se llama? También quería, ¿cómo se llama? Quería saber si usted ha expuesto sus cuadros en algunos países o en otros lugares. En tu país, he expuesto casi más de 15 años en tu país, en diferentes ciudades. He estado en Mendoza, he estado en Bariloche, he estado varias veces. Sí, sí, Mis exposiciones en Buenos Aires también han sido bastantes. He estado en concursos, he estado en Recoleta, en el Palacio de Arte, es decir, en muchos lugares. Después en Brasil, cuando fui exponente en un congreso internacional de arte terapia, expuse algunos trabajos para más o menos dar ejemplo de lo que iba trabajando, ¿no? Con lo que es el sí. arte y la inmigración, porque mi tema era los colores de la diversidad y etcétera. E incluso ¿Y cómo le fue? un juego, bastante bien, muy aceptada y acogida la recepción y la propuesta que presentamos. Hicimos el juego de la huipala, el juego cuadrado cromático del color, es decir, he planteado una teoría, la teoría del color, pero no es un círculo cromático, que es lo que todos conocemos, sino es un cuadrado cromático como lo que simboliza la huipala, que es un símbolo de los pueblos originarios. Entonces, esas ideas estaban buenas para implementar tanto cultura, educación y lo lúdico, mediante la arte terapia, mediante el arte. Sí. Entonces, todo chocho. En Brasil se querían quedarse con mi juego y con la exposición. Sí. Y bueno, tengo planes de hacerlo, patentar esa idea para poderlo llevar a forma internacional. Sí. Antes de terminar con esta charla, quizás saber si usted dejaría un consejo, una reflexión para las personas que están iniciando en el tema del arte. Sí, ¿qué consejo le daría a los futuros artistas? Como artista, mi consejo es de que sin claudicar sigan adelante. Es decir, si uno tiene el sueño y desea hacer algo y lo tiene perseverancia, que no decline y que no claudique. Es decir, siempre mi papá, mi tío me decía, no claudique, jamás. Ese es mi consejo. Trabajen. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Me ha encantado, la verdad. He podido conocer un poquito más a usted y poder conocer un poco más a la hora de hacer arte. Así que, bueno, espero que les haya gustado y, bueno, nos vamos viendo. Ojalá, bueno, y tener otra charla otra vez. Me ha gustado la entrevista a ustedes que son jóvenes y están empezando con esto del arte y demás. No claudiquen, sigan adelante. La clave es práctica, ensayo, perseverancia y, bueno, nutrir la creatividad. Sí. Eso mucho ayuda, la creatividad se ayuda mucho leyendo, lo que estamos hablando ahorita. Entonces uno puede nutrir esa creatividad y hacer cosas buenas. Felicitarles por su programa, por su interés por la cultura, por el arte. Espero algún día volver a esa bella ciudad de Mendoza, más que todo a San Carlos, porque me encantó estar ahí. Ver la cordillera de los Andes, que pasó San Martín, eso es una cultura muy buena que tienen ustedes, y el lugar de los pinos y demás. Les mando un gran saludo desde Potosí, Bolivia, hasta Mendoza. Dale. Hasta luego y nos estaremos viendo en otra canción. Y ojalá que sea en Mendoza también, o en Potosí. Muy bien. Bienvenidos. Muchas gracias.